Vamos a orar por nuestra hermana Patti. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por la vida de nuestra maestra que nos va a compartir la palabra ahora. Te damos gracias por ella, gracias Señor por el tiempo que tú le has dado para preparar esta lección y pedimos Señor que tú la uses con poder y Señor por favor danos quietud, Señor que podamos escuchar con atención Padre Santo, por favor que tengamos corazones dispuestos y un oído atento Señor para escuchar tu santa palabra. Encomendamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidas a todas. Estoy emocionada porque el Señor me dio el privilegio de cerrar esta carta tan maravillosa que cada maestra ha estado presentando. Cuando tenía 15 años, o sea, hace poquito, yo visitaba a una amiga que éramos compañeras, que por cierto nos habíamos conocido en esa edad. Y descubrimos que habíamos nacido en el mismo hospital, el mismo día, a las 6, pero yo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Bueno, fue ahí una historia rara. La cosa es que la mamá de ella era muy amable y cocinaba rico. Así que nos gustaba ir a todas las hipotas ahí a la casa de ella. Y en una de esas visitas encontramos con mi amiga un cofre lleno de cartas. Y eran las cartas que los abuelos de ella se habían enviado cuando eran novios. Así que imagínense, para cipotas de 15 años, eso era como tener no había WhatsApp, pero eso era como tener ahí algo especial, una telenovela de amor, ¿verdad? De verdad que eran cartas bien, bien románticas. Y a mí nunca se me olvidó que la abuela de ella siempre terminaba las cartas de la misma manera. Siempre le ponía al novio, que después fue su esposo, siempre tuya, Isabela. A mí me gustaba mucho leer eso. El punto era que cada carta nos emocionaba a nosotros realmente, ¿verdad? Era como, ya no nos aguantamos por salir por el colegio y del colegio ir a leer esas cartas y a ver qué nos contaba la abuela Isabela en esas emocionantes historias. Pues así nos ha pasado en este tiempo realmente. Hemos podido hablar a través de cada domingo de esa carta maravillosa que el apóstol Pablo nos presenta a los tesalonicenses. Y es una carta donde él muestra mucho amor y pasión por Cristo y también por los hermanos de la fe. Lo hemos venido viendo, ¿verdad?, en cada una de las cosas. Tenemos aquí algunos puntos para recordar sobre esa carta. Las cartas a los tesalonicenses reflejan realmente el gozo que sentía Pablo, Timoteo y Silas por esa iglesia que recibió con sinceridad la verdad de Cristo, que ha sido diligente, que fue diligente en proclamarlo, que perseveró en hacerlo, no importaba si estaba en medio de tribulación, porque acuérdense que fue una iglesia, ¿verdad?, maltratada y perseguida a causa del nombre de Cristo. Y también es una carta que refleja en todos sus capítulos la venida de Cristo y la santidad, ser irreprensibles para estar preparada para ese gran día. Un segundito, por favor. Desde en los capítulos, si nosotros observamos las cartas, en todos los capítulos que vimos, desde el capítulo 1 al capítulo 5, se habló de la venida de Cristo, y Patti hacía énfasis también en eso la clase pasada. Para las que les gusta anotar, en el capítulo 1, en el versículo, voy a mencionar los versículos de cada capítulo en el que se habló como punto común de la venida de Jesús. En el capítulo 1, versículo 10, en el 2, versículo 19, en el 3, versículo 13,
En el 4, ahí sí se extendió más, ¿verdad? Del 13 al 18. En el capítulo 5, del 1 al 10. Por lo tanto, no hay duda que el Señor guió a Pablo para hacer énfasis en el regreso de su Hijo Jesús, ¿verdad? Si en una misma carta constantemente se nos habló de algo, es porque el Señor quería que eso quedara grabado, no solo en nuestra mente, sino que en nuestro corazón, y nos hiciera tener un cambio en nuestra vida. Así que, así como lo hizo en ese tiempo, fue un énfasis para los tesalonicenses, es un énfasis ahora mismo para nosotras. Y cada hermana que estuvo presentando la clase lo mencionó de alguna manera. Pero antes de que revisemos, bueno, hoy nos vamos a concentrar en los mandamientos para las cristianas. Les puse para las cristianas para adaptarlo a nosotras, ¿verdad? Pero es mandamientos para los cristianos, es el tema de hoy. Y estamos cerrando esta hermosa carta con el capítulo 5 a partir de los versículos 11 y 28. De los versículos, con gusto, hermana. Perdone que no le vi la mano y quizás la levantó. Vaya, en el capítulo, ¿qué me dijo? Ok, en el 2 es el 19 y en el 3 es el 13. A la orden. Esta carta, como les decía al principio, se puede dividir en tres cosas importantes, ¿verdad? El hecho de ese amor que reflejaba Pablo por una iglesia tan comprometida como la Tesalónica, la venida del Señor y algunos mandatos. Desde el capítulo 2 se pudieron observar algunas indicaciones, mandatos u órdenes para los cristianos, pero fue más enfático en el 4 y el 5. Y este día nos vamos a detener justo en la parte final del 5 para poder conocer algunos mandatos bien precisos sobre la voluntad de Dios para el comportamiento de los cristianos. ¿Quién dio una leída a los versículos que hoy correspondía a Tesalonicenses 5? Gracias, hermana Rosita, gracias, Ani. Si ustedes se dan cuenta, es casi que es una normativa que va esto y esto, bien puntualizado, ¿verdad? En todos los lugares a los que asistimos o nos involucramos, tienen que haber normas de comportamiento. Desde que estábamos pequeñas, íbamos al colegio, habían normas. En casa hay normas, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Cuando estábamos pequeñas, habían normas de nuestros padres. Y si en todos los casos, en todos los lugares hay normas, si en los países hay normas, porque la normativa es legal, ¿verdad? Sobre lo que se tiene y qué no se tiene que hacer, sobre los deberes de un ciudadano, sobre las cosas, las faltas, y algunas son incluso carcelables. Entonces imagínense ustedes, si Dios, que es un Dios de orden, que del caos hizo maravillas, porque cuando en el principio todo estaba desordenado y vacío, ¿quién le dio orden? ¿Quién le dio dirección? Fue nuestro Señor. ¿Quién hizo que este lugar fuera posible para que el hombre y la mujer viviera? Fue Él. Pues entonces no nos extrañaría que ese Dios de orden también quiere mandatos y órdenes para el comportamiento de nosotras como hija en su casa y en el resto de donde nos movemos. Y estos mandatos y estos comportamientos pueden entenderse de forma individual, yo como hija de Dios dándole, ¿cómo se llama? Rendiendo cuentas a mi Señor de mi comportamiento, pero también nosotras como hermanas en Cristo, como parte del cuerpo, como más específicas como las mujeres de esta clase de Iglesia Nazaret, rindiendo también cuentas al Señor a través de nuestro comportamiento. Pero antes de revisar, ¿verdad?, todos estos mandatos, es importante que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, la lección que Patti explicó el domingo pasado, entre las muchas cosas que explicó, ella habló de una parábola preciosa. ¿Cuál era?
la de las 10 vírgenes, porque desde que usted y yo oímos esa parábola, lo primero que viene a nuestra mente es, hay que estar preparados, ¿verdad? Hay que estar listas, hay que llenar el requisito, hay que tener el perfil para poder encontrarnos con el Señor. Entonces, esa carta, esa lección que Patti enseñó, hablaba de la segunda venida del Señor. Y empieza a explicar todo lo que yo ya no voy a explicar porque ya lo hizo muy bien, ¿verdad? Yo escuché esa clase, yo siempre escucho las clases porque no puedo estar aquí los domingos porque estoy con los chicos, pero me deleito en la semana cuando la clase ya está subida. La lección o a la parte hasta donde Patti llegó cierra con el versículo 10 y el versículo inicia el versículo 11. ¿Y qué es lo que dice el versículo 11? Amén. Entonces yo quiero que conectemos, que no veamos como separado. Animémonos. El Señor nos está diciendo anímense. ¿En relación a qué está pidiendo el Señor que nos animemos? Exactamente, gracias Rosy, en relación a su venida, en relación a todo lo que Patti decía, porque claro, si de repente nos hablan de la historia de las 10 vírgenes sensatas y las insensatas, nos afligimos, ¿verdad? Anímense, dice la palabra, anímense a estar listas, simplemente a estar preparadas para la venida de nuestro Señor, de nuestro Rey. Y esa es la razón por lo que en el versículo, ¿verdad? 11 cierra diciendo eso precisamente. Entonces, esa conexión no la perdamos, por favor. El ánimo es en relación a lo que ya se dijo atrás en la venida del Señor Jesús. Veamos entonces algunos mandatos bien específicos, pero antes vamos a leer esa porción que nos queda restante de este capítulo. Todos abrimos 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 28, cuando todas lo tengan pueden decir amén, las que se sientan bien ponerse de pie lo hacen y las que prefieran quedarse sentadas también lo pueden hacer. Bueno, y leemos en el nombre del Señor. Voy a leer desde el 11 para volver a conectar ese versículo. Por lo cual, animados unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Si se fijan, es verdad, si nos fijamos, es casi una continuidad de los mandatos que el Señor le da al apóstol Pablo para esta iglesia, y se los da continuo también a esa palabra de que se animen a estar listos. Pero es que estar listos no es como, ay, sí, a ver qué pasa, bueno, yo ya acepté a Cristo y aquí voy a estar lista. Qué bueno, somos salvas. Ser salvas es maravilloso, nos libra de no ir al infierno. Pero si solo somos salvas y nos quedamos hasta ahí, nos perdemos de vivir de verdad en la plenitud y en el gozo del Señor, que al final es lo que el Señor quiere, ¿verdad?
Pero también se puede dar que hayan personas en la iglesia que sean como aquellas vírgenes. Probablemente las vírgenes tenían la característica, valga la redundancia, primero de ser vírgenes, estaban listas para ser desposadas, a lo mejor eran hermosas y jóvenes, y ellas se confiaron y creyeron, bueno, no es cierto, no tenemos aquí todo el aceite que necesitamos, pero a lo mejor viene antes el novio o se nos acaba, y pues las otras que nos los presten. Y cuando pasó eso, definitivamente no se dio, ¿verdad? Y se quedaron. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. A mí me impactó cuando Pati decía eso y se cerró la puerta. Perdón, Pati, que esté tomando este ejemplo, pero realmente es propicio. Entonces, ¿qué sucede? Podemos estar en la iglesia, muchos años de estar en la iglesia, y sería una sorpresa horrible que viniera nuestro novio, que viniera nuestro Señor y nos quedáramos. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden creer que el simple hecho de levantar la mano y de decir yo acepto a Jesús, y es más de proclamarlo, porque la palabra dice que es necesario hacerlo con nuestra boca, pero si no sucedió nada, si no hubo un cambio del corazón, si solo creímos que allí ya levanté la mano y seguí viviendo igual, podría ser que por muchos años estemos en una iglesia, pero que cuando venga nuestro Señor realmente no nos estemos tan preparadas como creímos, ¿verdad? Y podemos estar acá y no irnos con Él. Ahora, esto no es el cuestionamiento de nuestra salvación. Muchas gracias, hermana. Si quiere, déjame botar. Gracias. No es el cuestionamiento de nuestra salvación, porque si usted y yo creímos en Cristo y lo hicimos de corazón, aquí no hay duda, ¿verdad? Salvas, salvas, salvas en el Señor. Pero sí, nuestra conducta por años y años nos revela que nosotros seguimos siendo igual. Bueno, cuestionémonos qué pasó. ¿Realmente acepté al Señor? ¿O solo creí aceptarlo? ¿O solo hice la profesión de fe, pero no dejé que el Señor trabajara en mí? Entonces vemos nuevamente esa conexión. Primero les habla, en el 4 se extiende mucho sobre la segunda venida. Y ya lo había hecho en otros capítulos atrás, pero en ese se extiende más. Luego dice que hay que animarse, pero después no es que le esté dando palabras de ánimos, está dando mandatos específicos que tienen que estar totalmente relacionados con con la forma de prepararnos. Cuando vamos a salir, nos preparamos con un montón de cosas que dependiendo de dónde vamos, que necesitamos ropa caliente, ropa fresca, medicamentos, en fin, hacemos una gran lista, más las mujeres, ¿verdad? O sea, nos preparamos. Si alguien nos dice, miren, no va a haber comida por 3 meses, nos preparáramos. Uy, yo creo que sí, ¿verdad? De todo y hasta de los gustitos si se pudiera. ¿Por qué? Porque sabemos que es necesario prepararnos. Entonces el Señor viene y empieza a mencionar una serie de mandatos. Fíjense qué interesante, Él se salta de la palabra de animarlos a reconocer a los que trabajan para el Señor y están entre nosotras. Y esto no lo voy a explicar por mí, lo voy a explicar por la palabra en sí. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si la palabra, y si el Señor, que es Dios, que es poderoso, que es santo, que nos conoce tal cual somos, dice que no es injusto. Miren qué interesante, no es injusto para olvidar el trabajo que usted y yo hacemos, porque nosotros deberíamos de ser desobedientes y no reconocer a los que trabajan para Él y para el pueblo del Señor, porque trabajan para el Señor, sí, directamente, pero también para este pueblo. Voy a poner de ejemplo a Ani y a Rosy, que son las líderes de este ministerio. Ellas trabajan y las que estamos ahí, todas que hemos estado cerca de ella y aún ustedes que están en clase, sabemos que lo hacen con amor, con entrega, con dedicación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que reconozcamos, ¿verdad?, a estas personas,
que les demos respeto, que les demos honra, que les demos apoyo, y dependiendo la situación, ¿verdad?, en que está algún ministerio, si es a tiempo completo, pues también se hablan de otras situaciones para apoyar el sostenimiento de las personas que se dedican al servicio del Señor. Pero también pueden existir personas como Pablo, Silas y Timoteo, que dice en estas cartas que él no quiso poner carga, ¿verdad?, a esta iglesia, sino que ellos trabajaban también. Pero en sí el mandato es: reconozcan, vean quiénes son las personas que han estado trabajando, que están trabajando para el Señor. Y pues quise poner de ejemplo que si el Señor lo reconoce, nosotros con más razón tenemos que hacerlo. Ahora, tened paz entre vosotras, dice el versículo 13. Miren qué interesante. Bueno, recuerden que yo le he puesto nosotras por ubicarlo con nosotras las mujeres, ¿verdad? Pero era nosotros, entre vosotros. El apóstol Pablo, por medio del Señor, les hace un llamado a que tengan paz. Y la paz es que no haya conflicto, que no haya pleito, pues, como lo diríamos en El Salvador. Y quise seleccionar estos tres versículos que me parecen que nos pueden ayudar a esto. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo o hace subir el furor, como dice. Eso es tan clave. A veces alguien nos pregunta algo y si nuestra respuesta es, como decimos los salvadoreños, repugnante, ya hace que la persona se sienta ofendida, se sienta molesta, y en lugar de querer arreglar un conflicto, el conflicto se aumenta. Pero si nuestra palabra es blanda, es tranquila, entonces a lo mejor las cosas se pueden calmar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. ¿Por qué en cuanto dependa de nosotros? Porque a veces sí podemos ser personas de paz, pero si la otra tampoco, ¿verdad?, lo permite y no quiere, pues ahí ni modo. Mire, sacúdase sus pies, ofrézcala al Señor, siga orando por ella, pero ya no puede hacer nada. Usted, ahora, que no sea usted la que tenga fama de conflictiva, que diga: ay no, yo con esa hermana no quiero trabajar porque siempre es pleito, siempre es problema. No, que diga: a mí me gusta trabajar con esa hermana porque en ella yo veo el gozo, yo veo el amor, ella tiene paciencia, ¿verdad? Y también esta que yo creo que es un reto para todas las que somos enojonas, ¿verdad? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué relaciona lo malo con la ira? Tener enojo no es malo, es una de las emociones normales y necesarias que Dios ha puesto en los seres humanos. Eso, hasta el enojo es hasta necesario, porque nos puede hacer reaccionar en una situación de que nos están atropellando, ¿verdad?, que nos están pisoteando. Pero lo malo es cuando dejamos salir esa ira sin control, y entonces hacemos lo malo, porque ¿qué dice la palabra? El que fácilmente se enoja hará locuras. Es como los alcohólicos, cuando están alcoholizados, como su función cerebral se altera, le pueden dar por todos lados, se da moretones y no sienta, y anda como si nada. En la mañana es lo triste, ahí se va a sentir cachindondo. Pues así sucede con nosotras. Si estamos enojadas, el enojo, la ira nos cega y podemos llegar a cometer actos terribles con nuestra familia y también con nuestra familia de la fe. Entonces vemos que el Señor nos da una orden clara, que procuremos vivir en paz. También que amonestéis a las ociosas. Igual, ociosa. Amonestar, según el diccionario bíblico de Collins, es advertir, reprender a alguien con el propósito de corregir su conducta. Implica una corrección para que una persona se arrepienta, y esto es lo más importante, y vuelva a vivir conforme a la voluntad de Dios y a la palabra. Ahora, amonestar no es sinónimo de regañar. No voy a venir yo y le voy a decir a la hermana Paulita: mira, hermana Paulita, y la. No, amonestar siempre nos tiene que llevar y no nos tiene que desconectar de lo anterior, de buscar la paz, de hacerlo con amor, de hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor, porque nuestro interés es que se cumpla la voluntad de Dios en todas, para que podamos ser de buen testimonio y otras se conviertan. Y la palabra, miren, es bien clara. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, porque tampoco coma. Esto así es de fácil. El Señor nos anima a que seamos diligentes y nos pone a esas hormiguitas tan preciosas, ¿verdad?,
como ejemplo. Ve a la hormiga, dice Proverbios, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabios. Yo creo que todas hemos tenido la oportunidad en alguna etapa de nuestra vida de observar a las hormiguitas, ¿verdad? Es que son tan ordenadas, van en una fila, van a traer hojitas, van a traer semillitas, van a traer piedritas. En los zompopos también se puede observar y se hace justo en estos tiempos en que ya va a venir la lluvia. O sea que ellos sí están preparados, miren, preparadas para recibir el invierno, se están preparando. Con más razón nosotras también, ¿verdad? Nos tenemos que seguir preparando para recibir a nuestro Señor, que es lo que veníamos hablando. Entonces yo creo que no nos vamos a detener en algo que está tan claro, que es justamente, permítanme por favor. Que justamente, ¿verdad? Versículos, indicaciones que son pues como muy claras, pero sí quiero que nos detengamos en esta. Alentáis a las de poco ánimo. Cuando nosotros pensamos en alentar, yo sé que la palabra es como, anímese hermana. Dos ideas que a ustedes les dice cómo podemos alentar a alguien. Vamos a ver. Abrazarla, ¿qué más? Escuchándola, muy bien. Pero alentar siempre lo relacionamos con el confort del alma de la otra persona, ¿verdad? Con poder hacerla sentir abrazada, sentirle importante. Pero yo quiero traerles algo un poco diferente. No debemos tomar a la ligera alentar a los de poco ánimo. Esto de verdad, hermanas, debe de ser una tarea más profunda, algo que requiere la dirección y el respaldo del Espíritu Santo, algo que probablemente va a requerir también oración y ayuno. ¿Por qué será? Porque no nos debemos desconectar de lo que venimos hablando. Venimos hablando de estar preparadas para recibir al Señor. Y venimos hablando que hay una serie de mandamientos que el Señor nos pide. Poco ánimo, no lo entendamos solo como una persona triste, como una persona deprimida, como una persona que la está pasando mal por algún evento y que por eso tenemos que animarla. Sí, se incluye, sí, puede ir ahí, claro que lo podemos hacer, pero también tenemos que tomar algunas cosas en cuenta. Tener poco ánimo también se va a significar dar buen testimonio para modelar a Cristo. Que las personas sientan para nosotros tenemos que ser así, tenemos que ser, cuando nosotros vamos a dar ese ánimo, la persona tiene que vernos primero moldeando al Señor, ¿verdad? Porque imagínese también usted va a animar a alguien que está preocupado, pero esa persona sabe que usted siempre que habla con él está diciendo que está preocupada, que usted está estresada, que usted refleja toda la vida esa enorme aflicción, nunca la ha visto con paz, nunca la ha visto experimentar el gozo del Señor en medio de la tribulación. Difícilmente le va a creer, ¿verdad? Porque a lo mejor ella le va a contar todo, que usted va a quedar estresada y se le va a notar. Entonces el Señor quiere que trabajemos nosotras con nosotras mismas, primero antes de dar ese ánimo, primero dando buen testimonio para moderar a Cristo, que las personas sientan que tenemos algo diferente, que somos distintas, que estamos llenas del Espíritu Santo. ¿Pero para qué necesitamos eso? Bueno, para impactar la vida de las hermanas en la fe, que aún son fluctuantes, que son salvas, pero que sí han confesado a Cristo, pero que su vida sigue siendo exactamente igual que antes. Entonces aquí yo les comparto 3 versículos, creo que no se ven mucho los primeros, pero en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, y así como lo estás haciendo. Luego, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, en Salmo 147:3, y hace referencia a Cristo. Y luego, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que en la tarea de animar y edificar
implica construir una vida por la herramienta o con la herramienta de la palabra y la oración, porque en el versículo 11 dice edificados unos a otros, y edificar es construir, poner piezas importantes para que crezcamos. Interceder en oración llenos del poder de la palabra y del Espíritu para que nuestros hermanos que están desanimados porque tienen el corazón roto, porque están quebrantadas, reciban sanidad del alma, emociones y hasta del cuerpo. Entonces, cuando revisamos realmente qué es alentar a las de poco ánimo, significa demasiado, hermanas, significa demasiado, porque vamos a encontrar en el camino a hermanas que están sirviendo, que están tratando de seguir adelante, pero que hay algo que no está funcionando todavía en sus vidas, porque hay un corazón quebrantado, probablemente por una mala experiencia, un mal evento, porque todavía hay una situación de amargura, de falta de perdón, alguna situación no resuelta que está allí, y podemos estar animando, y por eso vemos que hay gente que constantemente no se levanta, que se desanima aquí, se desanima allá, y no la vemos dar pasos firmes en la fe, porque hay algo que a usted no se lo va a revelar nadie más que el Señor. A veces ni ellas mismas lo saben, ni nosotras mismas lo sabemos, porque ¿qué dice la palabra? Que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si queremos encontrar a una hermana que sabemos que no la logramos animar, necesitamos ese discernimiento de espíritu para poder trascender e ir más allá de esas palabritas de ánimo y ya, porque no va a pasar nada, porque va a seguir igual si nosotros no hacemos algo más profundo. Debemos conducirlas y enseñarles a llevar su dolor y amargura o lo que les esté afectando a Cristo, a sus pies, a la cruz, y allí sí va a haber un cambio significativo, y debemos llevarlas con amor, no con juzgamiento ni con crítica, porque recordemos que si nosotros entendemos el quebrantamiento de corazón, si hemos llegado a entender el dolor profundo del alma, es porque ya lo vivimos. Entonces, ¿por qué juzgar? Entonces, ¿por qué criticar? Al contrario, ¿verdad? Con amor, llevarlas a ese conocimiento, ayudándolas a que sean libres en Cristo. Por eso tomé Gálatas 5, porque a veces estamos en Cristo, pero seguimos siendo esclavas, pero seguimos viviendo como los israelitas, extrañando la carne que les daba Egipto, extrañando las cebollas de Egipto, pero ya se les había olvidado que habían matado a sus bebés. No puedo ni imaginar qué significaría que aquí nosotras las salvadoreñas estemos en nuestras casas y lleguen a matar a nuestros bebés, pero a ellas se les había olvidado lo que esa esclavitud les había causado. Entonces eso sucede muchas veces, estamos ya en el Señor, estamos diciendo que lo estamos esperando, pero seguimos viviendo en esclavitud, y el Señor no vino para eso. Él vino a liberar a los cautivos, dice, y a enseñarnos a mantenernos, ser libres, porque es bien fácil tal vez ser libre, pero mantener la libertad es lo que cuesta. ¿Por qué? Porque no perseveramos en el estudio de la palabra, porque no perseveramos en la oración, porque nuestra oración solo es para dar gracias por la comida, o para llevarle la lista de supermercado al Señor. Señor, curame, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, dale a ella, dale a aquella. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos hablado de la maravilla que existe en hacer una intercesión por algo espiritual en nuestras hermanas? Entonces, cuando empecemos a hacer eso en nuestras vidas y en nuestras hermanas, vamos a ver esos cambios profundos. Y vamos a sostener también a los débiles. Y sostener a los débiles no es más fácil que alentar a los de poco ánimo, quizás es hasta más difícil. Y yo he puesto aquí algunos versículos, Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. Voy a ir rápido, pero en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Estas personas que vienen a la iglesia pero que reciben cursos con los testigos de Jehová, no saben qué pasa. Yo he encontrado hermanas, mujeres que están recibiendo estudios con los mormones y con los testigos de Jehová. ¿Qué ha pasado allí?
¿Qué está pasando? Y nosotros tenemos responsabilidad de cuidar también a nuestras hermanas, ¿verdad? Pero son como las olas del mar, a donde las invitan, ahí va. Si hay un evento en la Iglesia Católica, ahí van. Si hay un evento en los Testigos de Jehová, van. Entonces no están claras de la verdad de Cristo. Y que conste, no estoy juzgando a ninguna iglesia. Todas están tratando de esforzarse buscando al Señor. Y yo espero que aquel que lo busque de corazón, el Espíritu Santo le va a visitar y le va a guiar a la verdad de Cristo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros lo hacemos? Entonces, ser débiles tampoco es ser débiles, desnutridos, débiles físicamente. Sí, podemos estar debilitados por una enfermedad, pero es que somos débiles en la fe y necesitamos sostenerles en oración, sostenerles en amor, visitarles, apapacharles, ayudarles, pero también va a haber un momento en que nos vamos a tener que poner serias, vamos a tener que ponernos realmente a ayudarles. Y la palabra dice también que hay algunas personas que son como esto: aquel que recibió la semilla que cayó entre espinos es la persona que oye la palabra, o las mujeres que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta nunca llega a dar fruto, y vienen y van de la iglesia, pero sus vidas siguen igual. Y a veces fuimos así nosotras, porque todos creo que en algún momento tuvimos que haber pasado por un cambio. Es que mire, si desde que se convirtió hasta este día es igual, aflíjase, porque yo sí tuve un cambio. Y el cambio me dolió, duro me dolió, pero me di cuenta de muchas cosas que hacía, venía a la iglesia, servía, pero algo no estaba pasando en mí que me llevara a vivir una vida con poder en el Señor, una vida con discernimiento de espíritu, una vida que me haga estar preparada, no perfecta, pero sí preparada para la venida de mi Señor. Entonces todas tenemos que pasar por ahí, pero ¿qué sucede con las que no lo están haciendo? También que dice Santiago 1:8, el hombre, yo lo voy a volver a decir con nosotras, la mujer de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos, no persevera ni aquí ni por allá, y por eso no crece. Entonces, ¿qué es más difícil? Claro que sí, porque requiere amor compasivo, no juzgar, no criticar, paciencia, mirar a nuestras hermanas como Cristo la miraría y como Cristo la amaría, eso sí, pero también requiere el discernimiento de espíritu, exhortar con amor, porque que yo sea paciente, sea compasiva, no significa que voy a ser permisiva. También no hay que tolerar el pecado descarado de la gente, y hay que tener celo por el nombre de Cristo, ¿sí o no? Claro que tenemos que tener celo por el nombre de Cristo. No tenemos que permitir que se juegue con el nombre del Señor. Sabemos que alguna hermana anda dando mal testimonio, traigámosla con amor en privacidad, no la expongamos, pero traigámosla con amor, ¿verdad? Para que pueda ser exhortada ¿a qué? A seguir caminando en el Señor, a esperarla, sostenerla en oración, orar con la palabra, porque lo hemos dicho muchas veces, la palabra tiene poder en sí misma. Bueno, y seguimos, en esta me quería detener un poco más, y aquí puse los versículos 15, 16, 19 y 21, que nos habla de ser pacientes unas con otras, que no paguemos mal por mal, seguir siempre lo bueno unas para con otras y para con todas, estemos siempre gozosas. Miren, ese es tema para darlo solo. Orar sin cesar también, pero el tema de la oración se ha dicho muchas veces desde este púlpito. No apaguemos al espíritu, no menospreciemos las profecías, examinémoslo todo, retener lo bueno. Estas solo las voy a mencionar porque quise detenerme en las anteriores, y también me voy a detener en no apaguéis al espíritu. Y quiere de verdad apagar, es como menguar esa luz, ¿verdad? Como cuando un foquito se nos está arruinando y empieza a darnos señales hasta que finalmente se va la luz completamente y se muere aquel foquito. El Espíritu Santo no se va a morir, ahí va a estar esperando a que nosotros queramos tener relación con Él. Las afectadas somos nosotras cuando apagamos al Espíritu Santo, pero de verdad es triste que seamos nosotras por nuestra conducta y nuestra voluntad que lo hagamos. En Efesios 4:30 dice, miren, esta palabra es fuerte, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Tenemos sello, hermanas, no solo nombre nuevo, tenemos sello. Cuando hay una marca muy importante en el mercado, sobre todo en la
la tecnología, hay una garantía, hay un sello y ellos no quieren quedar mal. Si usted compra una computadora carísima y se le arruina, se la van a cambiar, ni siquiera se la van a reparar, porque para ellos el sello de garantía es cosa tremenda. Así debe de ser para nosotros el sello del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos ese sello y esa garantía. Pero a veces ahí vamos caminando y llevamos la vida cristiana como si fuéramos chafitas, como si fuéramos chinitas, sin valor de sello, sin valor de garantía. Porque el pecado, sí, es cierto. Porque cuando nosotros queremos, las marcas tienen su precio, pero las cosas chafitas no, y no duran, ¿se han fijado? Así caminamos a veces, como que fuéramos sin garantía, sin calidad, pero tenemos al Espíritu Santo, sin valor, porque a veces el pecado nos hace vivir así y entristecemos al Espíritu y a veces no nos decidimos a vivir como a Él le gusta y a veces nos volvemos duras de cerviz e incircuncisas de corazón y de oído. Y resistimos al Espíritu Santo, como dice Hebreos 7:51, porque no dejamos que trabaje en un cambio verdadero con nosotros. Mire, yo no sé usted, hermana, pero yo no me quiero encontrar entristeciendo al Espíritu Santo, ni quiero ser dura de servir, mucho menos agraviarlo, ni resistirme a la obra que Él pueda hacer en mí, aunque muchas veces tengo que ir diariamente y pedirle perdón por un mal pensamiento, por una mala actitud, por una palabra inapropiada, pero por lo menos quiero que cuando Él escudriñe mi corazón, me encuentre queriendo de verdad hacer su voluntad. Y así como el pueblo de Israel en Isaías 63:10 decía que se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, así hacemos nosotras. ¿Y qué pasó entonces con este pueblo? Bueno, que el Espíritu se apartó de ellos y no solo se apartó, se volvió contra ellos, se volvió su enemigo porque Israel decidió apartarse. Ustedes ya saben la historia del pobre pueblo de Israel y así somos nosotras a veces de inconstante, ¿verdad? Un pueblo que buscaba a Dios en angustia, el pueblo le mandaba libertadores, jueces, profetas, pero luego se les olvidaba y volvían a aquel círculo vicioso. Así somos a veces nosotras. Yo no quiero que el Espíritu Santo se aparte de mí, mucho menos que sea mi enemigo, que esté en contra de mí. Así que de verdad, ánimo a recordar, como dice esta palabra, en Romanos 5:5, que esta esperanza no nos va a defraudar porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que nosotros no lo apaguemos, sino más bien anhelémoslo más. Esa es la forma en que nosotros podemos encenderlo más en nuestra vida. Y el Espíritu Santo no nos divorcia de Cristo, al contrario, Él nos revela la verdad de Cristo, nos prepara, nos capacita para esperar su segunda venida, que es todo el propósito enfático de esta primera carta, que estemos listas para esa venida y que podemos tomar ejemplo de la iglesia de Tesalónica que lo hizo con tanto amor. Ahora, aquí hay una más que dice, yo no la puse en orden, la dejé al final, abstengámonos de todo mal. Esto es demasiado general y demasiado grande, así que lo quise plasmar en esa palabra de Marcos 7:20-23 que habla de todo lo que hay adentro del corazón, y esto es tema como para verlo aparte, pero significa que para abstenernos de todo mal es cuestión del corazón, Marcos 7:20-23, allá está, porque ahí describe todo lo que sale del corazón, todas las maldades, y la contraparte o el anhelo de nosotros debería de estar en Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque allí pues podemos tener garantía, ¿verdad?, de que al menos lo estamos intentando. Así que, amadas, por 5 domingos se hizo uno por capítulo, ¿verdad? No, un poquito más. Entonces, por más de 5 domingos estuvimos viendo esta carta que nos recuerda la verdad del Señor y la forma en que tenemos que estar preparados. Así que sigamos, animémonos, el mismo Dios de paz, como decía el apóstol Pablo, nos santifique por completo y todo nuestro ser. Miren, es que el Señor es completo, Él piensa en todo, dice espíritu, alma y cuerpo. Sea Jesucristo, sea guardado irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
fiel es el que nos ha llamado. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, de verdad te honramos, Padre, porque nos hemos podido deleitar a través de tu palabra en todos estos domingos, buscando tu dirección, Señor, encontrando lo que tú escribiste a la iglesia tesalónica y que también nos recuerdas hoy. Gracias por invitarnos a vivir para ti y en tu dirección y con celo santo y buscando la santidad. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a que tu palabra no regrese jamás vacía, sino que dé fruto. Espíritu Santo, por favor, intercede por nosotros, no solo por nuestras peticiones, sino para poder vivir una vida digna para el Señor, para honrar al Padre, para honrar al Hijo y sobre todo para estar irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú fuiste enviado por Jesús para no dejarnos sola. Eres nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro ayudador y el que intercede por nosotros. A ti y solo a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, te damos toda gloria y todo honor. Amén. El Señor les bendiga, hermanas. No, porque lo puede hacer desde la compu si quiere, solo le dan la fichita. Agradecemos a nuestra maestra que nos ha dado un banquete, pero también exhortaciones, ¿verdad? No solo bonito, así, estar siempre gozosas y todo eso. Tenemos responsabilidades, ¿verdad? Para vivir nuestra vida cristiana. En esta mañana vamos a ofrendar para nuestro Señor. Así que le voy a pedir a las hermanas que tienen los alfolí que pasen aquí para recoger nuestras ofrendas. Hermana Ana Gloria y la hermana Margotita. Oremos. Señor, queremos darte gracias por estar en tu casa. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por la provisión que fielmente, Señor, nos das. Y en esta mañana queremos adorarte a través de nuestras ofrendas. Señor, bendice a mis hermanas y recibe esta ofrenda como olor grato en adoración a tu nombre santo. En Cristo Jesús, amén. Hermana Margotita. En lo que se está recogiendo la ofrenda, tenemos aquí a nuestra misionera, nuestra hermana Rosita Merino de Méndez. Ella acaba de regresar de Bolivia y nos va a contar las experiencias. Y hermanas, no es que haya andado turisteando, ¿verdad? Porque podemos juzgarle y decir, ve la hermana misionera paseando. No, hermanito, si ellos vienen disque de vacaciones, pero vienen a promover y a mostrar lo que han hecho. Así que le vamos a pedir a hermana Rosita que pase a darnos aquí toda la información de lo que pasó en Bolivia. Gracias por la introducción. Uy, no sé. Ese es para avanzar. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por el espacio, por el tiempo que voy a compartir un poco. Les puse ahí un mapa de Bolivia, porque no sé si conocen cómo es este país. Yo quería un puntero, pero digamos, la parte
Gracias. Ahí está. Aquí, si ustedes ven Brasil al norte, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, esos son los países que están alrededor. Y ahora que yo estuve planeando esta visita, hermanas, yo fui después de 8 años que no había ido de visita al país de mi esposo. Y estaba tratando de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Pero siempre hay cosas que uno prevé y siempre hay imprevistos. La idea era llegar por la ciudad de Santa Cruz, que está más o menos al centro, porque es una ciudad más o menos plana, con un clima más o menos parecido aquí a El Salvador, ¿verdad? Y llegué a Santa Cruz y los pastores que me recibieron pues rápidamente me consiguieron un vuelo para moverme a la ciudad de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba es una ciudad que está, digamos, rodeada, es un valle que está rodeado de montañas, no es tan alta como la ciudad de La Paz, ¿verdad? Cochabamba estamos hablando de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a aclimatar con la altura, con el clima, el frío. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? El pastor, promotor de misiones también, el hermano Humberto Flores, él había organizado, yo llegué un día martes, el día miércoles había un desayuno con líderes, interesados, pastores, nos reunió un pastor bautista. Ellos tienen, se llama Comeva, la Cooperación Misionera Bautista, ¿verdad? Y se organizó el desayuno, estuve con ellos compartiendo y al día siguiente, ¿verdad? Hubo un culto también organizado por la cooperación para promover siempre el tema de misiones en otra iglesia bautista. Y gracias a Dios, ¿verdad? Tanto el desayuno tuvo bastante asistencia y también el culto, a pesar de la hora, tuvo una buena asistencia. Mientras estábamos organizando, ¿verdad?, el tema de estas actividades, el pastor me dijo, fíjate que hay un problema en la carretera que va de Cochabamba a La Paz, porque ha estado lloviendo mucho, han habido inundaciones, entonces la montaña se cayó, ¿verdad?, y cerró la carretera, y eso ya tiene varios días, me dijo él, y no sabemos cuándo van a abrir la carretera. Mi idea era subir de Cochabamba a La Paz, y yo decía, para irme aclimatando, ¿verdad? Porque en La Paz estamos hablando de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y la parte más alta son 4.000 metros. ¿Verdad? En el San Salvador creo que estamos a 1.200. Entonces yo dije, me voy a ir aclimatando, pero el Señor tenía otros planes, porque yo, a pesar de que intenté irme por tierra, no se pudo, la carretera estaba cerrada, empezamos a buscar un vuelo, gracias a Dios sí hay vuelos internos, ¿verdad?, aéreos, pero también por el mismo problema en la carretera, la búsqueda de boletos se hizo infructuosa y no habían vuelos y los vuelos se pusieron carísimos. El día, todavía viernes, yo viajaba ese día viernes por la mañana, estábamos ahí con la incertidumbre que qué hacía, si tenía que rodear y hacer el trayecto más o menos de Cochabamba a La Paz son 8 horas, pero con este problema en la carretera tenía que ir por más al sur y hacer una vuelta, y el viaje de 8 horas se iba a hacer en 18 horas. En la mediodía de ese día, ¿verdad? Yo creo que bastante gente estuvo orando por este viaje. Se abrió la oportunidad de hacer el viaje siempre en avión, pero a la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces podía volar a la 1 de la mañana y el vuelo iba a llegar a las 2 de la mañana a la ciudad de La Paz, al Alto se llama de La Paz, que es donde está el aeropuerto. Y como les digo, siempre hay imprevistos, ¿verdad?, en los viajes. Y yo decía, me voy a ir aclimatando, me quiero ir aclimatando al clima,
y iba a llegar en el momento más frío del día, a las 2 de la mañana, al aeropuerto, ¿verdad? Y me dijeron, ¿y qué vas a hacer? Y yo les dije, voy a esperar en el aeropuerto hasta que amanezca y luego yo me voy a movilizar, ¿verdad?, a la casa de mi cuñada. Y me dice otra hermana que le conté el testimonio, yo estaba tranquila, no me estresé, yo dije me voy a esperar en el aeropuerto, cuando amanezca yo me muevo. Y el Señor movió a un hermano, a un amigo de Mario, ¿verdad? Él se dio cuenta de que yo tenía ese problema y él me llegó a recoger al aeropuerto, así que no tuve necesidad de quedarme en el aeropuerto esperando, sino que él me llegó a recoger y me llevó a su casa y luego a casa de mi cuñada. Cuando uno llega, las veces que yo he llegado, ¿verdad? Y por eso traté de hacer esa como vuelta, ¿verdad? Porque llegar de San Salvador a La Paz de golpe, estamos hablando de que vamos de 1000 metros a 4000 de golpe, uno siente que va flotando, ¿verdad? Entonces es muy fuerte entonces intenté hacer ese como aclimatación, ¿verdad? Sí me ayudó haber llegado a Cochabamba y después subir, y ya pude tener un mejor tiempo, ¿verdad? En La Paz, pude estar en 2 iglesias, que son las iglesias, y en varios grupos que nos apoyan, ¿verdad?, en el trabajo de misiones, y gracias a Dios, pues, la gente me decía, ¿y no te sentís mal, no te sentís mareada? Y yo les digo, no, ¿verdad? Gracias a Dios, me he aclimatado bien, pude hacer las actividades que necesitaba hacer bien, ¿verdad? Y pude, pues, en 2 semanas pude estar en las 2 iglesias que era el objetivo, ¿verdad?, visitar. Así que gracias a Dios por este viaje, por las personas que estuvieron orando, ¿verdad? A veces no solo es la logística de las actividades, sino que la logística para llegar a las actividades que uno tiene planeado hacer, ¿verdad? Y aprovechando que estoy aquí, pues también para avanzar, ¿cuál es? De en medio. Ajá. Ay, no se ve muy bien, no sé si apagamos la luz. Para que vean, esta es una foto bien reciente de allá de que me mandó Mario. Quizás esta de aquí también, Rosy, la de en medio. Sí, para que se vea, se ve mejor, ¿verdad? Arriba está Mario con un grupo, ¿verdad?, de personas. Ahí está nuestro hijo adoptivo, Samaku, que no sé si les había contado, pero él ha regresado a su aldea originaria, ¿verdad? Por motivos de su estudio, no le ha ido muy bien cuando ha estado fuera de la aldea, así que por el tema del idioma francés, así que ha tenido que regresar a su aldea de donde él es originario y ahí está con su mamá, y esas 2 niñas son las hermanitas. Pero la niña que tiene así como el papelito extendido, también no sé si les he contado, cuando Samaku se viene con nosotros a vivir, a los 6 meses falleció el papá de él, papá biológico, ¿verdad? Murió. Y la mamá estaba esperando el último bebé, su último hermanito. Entonces la señora, con la preocupación de que se quedó viuda, estaba embarazada, a la niña, esta niña que está ahí con el papelito, que tiene quizás como unos 8 años, la mandó donde una de las hermanas mayores, que no son de ella, ¿verdad? La mandó y allá se va a criar, ¿verdad? O sea, ella no se va a criar con ella como mamá, sino que se va a criar con la otra familia, ¿verdad? Y yo creo que coincidió que Mario estaba de visita y entonces la pudo saludar después de todo ese tiempo que tenía de que la mandaron a estudiar allá, ¿verdad? Entonces que no había visto a su mamá.
y allá va a tener que crecer, ¿verdad? Las clases normalmente de los niños empiezan en octubre y terminan en junio. Así que ahora, Dios mediante, en el mes de junio, Samaku ya regresa a la casa. Estaba haciendo el 9º grado, así que ya termina, como dicen, su preparación básica, y ahora por el mismo problema que tiene de aprendizaje, pues no va a seguir estudiando, ¿verdad?, en escuela, sino que va a buscar más que todo un trabajo como un oficio para poder aprender y entonces con el oficio sí ya poder ganarse, ¿verdad?, el sustento. Así que muchas gracias, Dios pues es fiel, Dios está guardando a Mario en medio de todo, que él está con todo allá en la casa, vea su trabajo entre semana, el día sábado él siempre está yendo a visitar la cárcel. Un día le digo, me asustaste porque me dice, estoy en la cárcel. Le digo, no, de visita, los sábados él va y visita a los presos, ¿verdad? Lo dejan entrar a la cárcel y él él puede ir ahí le dan permiso, ¿verdad?, de predicar, ¿verdad? Así que tiene esa puerta abierta. Y los domingos, pues, tanto la reunión de la casa como las otras congregaciones, ahí se tiene él que repartir en 3 lugares diferentes, ¿verdad?, para visitar los días domingos. Así que más o menos esa es lo que les quería compartir. Y sobre mí, también que oren por el tema de mi salud. Yo he estado visitando alergistas y últimamente pues un otorrino, y esa otorrino me va a ver el día miércoles para ver el tema de mis rinitis, sinusitis crónica, me dijo ya, o sea, no es que allá de vez en cuando me da la sinusitis, sino que ya es crónico el problema, y me van a hacer se llama TAC, me van a hacer un TAC para ver cómo está la situación de mi nariz. Pero yo, hermanas, sinceramente yo le estoy pidiendo a Dios, me ha dejado un medicamento, y yo lo que le estoy pidiendo al Señor es que cuando me hagan ese TAC, ese medicamento me haga el efecto que debe de hacer, ¿verdad? Y que no haya necesidad de hacerme otro tratamiento más complicado, ¿verdad? Así que el Señor me sane de ese problema de la nariz, ¿verdad? Y que ya, yo decía, Dios mediante, ya en el mes de junio puedo regresar, ¿verdad? Así que sí, ¿verdad?, que pueda regresar y que ya esté un poquito mejor y más controlado el problema de mis alergias, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias, Rosita, por compartirnos. Yo quiero pedirles las que puedan ponerse de pie y vamos a orar por ella y por su esposo. Y yo siempre le he dicho Samacún, pero es Samacún, ¿verdad? De las dos maneras, dice. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu sierva y su esposo, que a ellos se refiere la palabra cuando dice que son pies hermosos los que anuncian la palabra del Señor. Y Padre, pedimos por Rosita que tú te manifiestes, Señor, que uses ese médico y ese tratamiento para que tú pongas su mano y esa rinitis crónica y esa sinusitis puedan ser controladas y desaparezcan, Señor. Fortalécela, guárdala y ayúdala a detallar todo su proceso logístico que va, porque sabemos que es un viaje larguísimo, para que ella pueda regresar con su esposo. Sosténla en su salud, ayúdala en ese examen. Y Padre, también oramos por Mario, Señor, allá. Pedimos que tú lo guardes también en sus procesos de salud. Y Señor, oramos también, Señor, por lo que él está haciendo allá. Él le pedía por gracia y sabiduría para presentar el evangelio a niños que van de 4 a 17 años, que lo están haciendo en este mes de abril. También está la petición, Señor, que necesitan comprar 400 bloques de cemento y materiales
y que el Señor provea buenos constructores, Señor, para ese espacio. Señor, pedimos que tú pongas en el corazón de personas que se puedan acercar y puedan donar, Señor, estos 400 bloques que tienen un objetivo, Señor, de proveer un espacio para que se siga proclamando tu nombre, Señor. Él también pide, Señor, que en el último trimestre del año escolar que no haya deserción de los niños que están aprendiendo las primeras letras y números en el preescolar que el Señor les ha permitido abrir. Tú sabes que en esos países los niños son mano de obra de las familias y salen de las escuelas para ir a las cosechas, Señor. De algún modo, Señor, provee de que estos niños puedan seguir aprendiendo. Y también, Señor, está la oración por los 2 nuevos paneles solares, Señor, y un convertidor de corriente para poner en marcha la bomba de agua en el pozo. Son todas estas necesidades. Sabemos que en esos lugares el agua no es potable, Señor, y hay agua de pozo, y te pedimos por eso que tú proveas esos paneles solares, que pongas en personas que puedan dar ofrendas especiales para que puedan sacar el agua del pozo. Tú sabes que esto es un elemento básico para la vida. Rogamos por él, por su vida espiritual, que él se pueda sentir fortalecido en el Espíritu Santo, que tú le des mucha fuerza espiritual para que él pueda llevar la palabra, que tú le des energías físicas en medio de ese gran calor, que tú lo mantengas sano de sus vías urinarias, Señor, que ha sido un área de padecimiento de Mario, que tú lo bendigas en todos esos ires y venires de la aldea, llevando también palabra a niños, a personas que están estudiando, y pedimos por Samacún que tú le ayudes donde él está estudiando, Señor, que tú le permitas poder concluir sus estudios, que tú lo fortalezcas y le ayudes en las necesidades que él tiene para poder concluir esta fase, Señor. Bendice esta familia, Señor, y te damos gracias por todas las hermanas que están acá, que pedimos que tú la guardes, la lleves con bien, Señor, que tú sigas manifestándote en la vida de cada una de nosotras, que seamos mujeres, Señor, que te busquemos, Señor, que tengamos ese amor por la palabra, ese amor por la oración, ese amor por conocer más de ti, Señor, y que la palabra permee en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado mucho en este estudio de Primera Tesalonicenses, pero pedimos que esto no quede nada más en nuestros cuadernos, sino que cada una de nosotros podamos llegar ante ti pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, de veras a modelar lo que tú quieres que hagamos como una cristiana, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, no permitas que nos estanquemos ni que retrocedamos, Señor. De veras, Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, a crecer en fe, a crecer en amor y en cada área de nuestras vidas. Pedimos por las que están enfermas, Señor. Tenemos algunas hermanas que no han podido venir hoy. Sabemos de hermana Rinita Rodríguez que está enferma, pero sabemos que habrán otras, Señor, que han estado enfermas o con dificultades. Pedimos que tu mano sea con ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.